Noticias de última hora, preste mucha atención. La construcción de las nuevas cárceles pone a correr a las autoridades. En la Asamblea, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que la construcción de las nuevas cárceles es manejada directamente por el presidente Daniel Noboa. La tensión se ha convertido en la tónica de las comparecencias de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a la Asamblea Nacional. Este 5 de febrero estuvo en la Comisión de Participación Ciudadana, hasta donde fue llamada para hablar de la situación carcelaria, y esto incluyó la gran interrogante: ¿cuándo empezará la construcción de las nuevas cárceles? Muy poco pudo aportar Palencia para despejar las inquietudes de los legisladores, ya que, según dijo, la mayoría de preguntas estaban fuera de su competencia y que a quien le tocaba responder es al SNAI, el servicio que administra las prisiones. Lo que sí dio a conocer es que debía dejar lo antes posible su comparecencia en la Asamblea, porque fue llamada de urgencia por el presidente Daniel Noboa, precisamente para una reunión en la que se hablaría de las cárceles. Agregó que la construcción de nuevos centros de privación de libertad no es lo único. El gobierno también se plantea reconstruir y reparar las ya existentes para darle seguridad, y eso cuesta mucho dinero, indicó. Ante el cuestionamiento de si estaba al tanto de la potencial fuga de Adolfo Macías, alias Fito, Palencia dijo que no lo sabía y que estaba segura que, en el gobierno, nadie estaba al tanto de aquello, porque se habría hecho algo para evitarlo. La asambleísta Viviana Veloz le pidió que diga qué bandas son las que dominan los centros penitenciarios. Palencia le respondió que estos temas es mejor llevarlos en reserva. Ante esto, la legisladora correísta replicó que dicha reserva no existe, porque el propio presidente enlistó a los grupos que son considerados como terroristas. Me dice que es conocido por todos los grupos delincuenciales y como dice una canción, entonces ¿para qué me lo pregunta? No voy a dar nombre y apellido a ningún grupo, dijo Palencia. La ministra de Gobierno tampoco se aventuró a decir con exactitud qué pasará una vez que termine el estado de conflicto armado interno y los militares dejen las calles. Pero, precisó que los conflictos armados internos no se acaban por decreto. Ante la insistencia de Gisela Garzón, de la Revolución Ciudadana, para que establezca el momento en que las bandas narcos se tomaron las cárceles, la ministra Palencia expresó que esto no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Aunque Garzón puso las fechas, pues dijo que hasta 2017 el gobierno tenía el control de la seguridad carcelaria. Según Palencia, hay un informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugiriendo que desde hace 20 años, los narcos penetraron los penales. Pero terminó diciendo que no entrará en la discusión, porque no era el motivo de la comparecencia. En más noticias. Boluarte anuncia investigación por el uso de fusil peruano en crimen de Villavicencio. Las autoridades de Perú investigan la información que señala que una de las armas utilizadas en el crimen de Fernando Villavicencio tiene origen peruano. Un fusil usado en el crimen de Fernando Villavicencio, que sacudió a Ecuador en periodo electoral, fue traficado desde Perú, aseguró una investigación del programa del vecino país, Punto Final. El programa contó con el testimonio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Perú, Carlos Céspedes, quien detalló que van a dar cuenta cómo llegó un arma de Perú a ser utilizada por delincuentes ecuatorianos. Explicó que al menos una de las armas, un fusil AR-15 que es utilizado para la caza y el deporte, tiene registro peruano, y que fue importada legalmente, pero llegó de forma ilegal a Ecuador. Tras las declaraciones de Céspedes, llegó la reacción del gobierno, que anunció una investigación al respecto. Durante una rueda de prensa, el primer ministro, Alberto Otárola, declaró que la presidenta Dina Boluarte ha dispuesto que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad organice una investigación inmediata. Añadió que, en el aspecto judicial, la investigación estará a cargo del Ministerio Público. Vamos a tomar todas las medidas que permitan reducir la delincuencia, sostuvo antes de indicar que la intención es también castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos que trafiquen con armas de fuego. El general Céspedes sostuvo que la Policía Nacional sospecha que existe una red de tráfico ilegal de armas que opera clandestinamente dentro y fuera del país. Y dijo que este tipo de fusil AR-15 se puede importar y vender de manera legal en Perú, pero hay casos de compradores que adquieren grandes cantidades de estos fusiles y reportan pérdidas y robos. Este año en Patás, provincia del norte de Perú, en recientes operativos, encontramos 4 armas AR-15 incautadas por la policía de Trujillo, señaló Céspedes al comentar algunos otros hallazgos de este tipo de fusiles en varios puntos del país.
Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en un recinto escolar del centro norte de Quito, donde, al abordar el vehículo, fue acribillado a tiros de arma de fuego por un grupo de sicarios colombianos en un ataque a corta distancia. Como candidato había prometido un férreo combate a las mafias de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que su asesinato causó una gran conmoción en Ecuador, que vive una ola de violencia sin precedentes causada por el auge de las organizaciones criminales. Los sicarios, responsables directos del crimen, están muertos en circunstancias aún no esclarecidas, entre ellos los 7 colombianos que participaron en la ejecución del atentado. En más noticias. Subsecretario Antinarcóticos de Estados Unidos visitará Ecuador para cooperación. Todd Robinson, jefe antidrogas de Estados Unidos, estará del 7 al 9 de febrero de 2024 en Quito y Guayaquil por cooperación contra el crimen organizado. La Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó este lunes, 5 de febrero de 2024, que el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, visitará Ecuador esta semana. La visita se dará del 7 al 9 de febrero para destacar el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los narcóticos ilícitos, informó la misión diplomática en un comunicado. Añadió que el subsecretario Robinson trabajará, en Quito y Guayaquil, con sus homólogos ecuatorianos para fomentar el apoyo de los Estados Unidos a la lucha del Ecuador contra los terribles niveles de violencia a manos de elementos narcocriminales. En este contexto, visitará los programas apoyados por la INL que fortalecen el intercambio de información y refuerzan el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas. Robinson estará acompañado por el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. Los Estados Unidos trabajará con sus socios en el Ecuador para intensificar la cooperación en materia de aplicación de la ley por medio de los programas estadounidenses de ayuda a la seguridad, puntualizó la embajada. Desde que el 9 de enero de 2024 el presidente Daniel Noboa declaró a Ecuador bajo conflicto armado interno para enfrentar a las bandas delincuenciales, es la segunda visita de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a este país. El 23 de enero, llegó a Quito una comitiva liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dadd, y la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson. En más noticias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, proclamó en la noche del domingo su victoria al atribuirse más del 85% de los votos en las elecciones generales y ahora se encamina a gobernar prácticamente sin oposición, ya que al mismo tiempo ganó la casi totalidad de las bancas del Congreso. En números, gobernará con más del 85% de los votos y 58 de los 60 diputados del Congreso. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias del mundo, celebró el mandatario desde el balcón del Palacio Nacional, en el casco histórico de San Salvador, al saludar a una multitud que lo ovacionaba en la plaza central. No solo hemos ganado la presidencia con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados, como mínimo, afirmó, provocando un estallido de fuegos artificiales. La oposición quedó pulverizada. La oposición quedó pulverizada, disparó. Bukele, expublicista de 42 años de ascendencia palestina, elogió su guerra antipandillas que convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental, con 2.4 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023. La ministra de Gobierno acudió al Legislativo y pidió el apoyo. A menos de 12 horas de que el Pleno de la Asamblea Nacional se reúne y revise en segundo debate el proyecto de ley que busca incrementar el IVA, el panorama aquí en el Legislativo todavía es incierto. Ninguna de las bancadas ha decidido el apoyo al IVA. Solamente el Partido Social Cristiano ha ratificado que le dirá no al incremento de estos 3 puntos del IVA y también la Revolución Ciudadana. Construye dice que deberá decidirlo en la hora del debate. Este día lunes la ministra de Gobierno Mónica Palencia acudió a la Asamblea Nacional a una comparecencia e insistió en su llamado de la necesidad de reunir recursos a través del IVA. La posibilidad de subir el IVA al 15% mediante la ley económica urgente se le acaba al gobierno este martes 6 de febrero.
El Pleno de la Asamblea está convocado para tratarlo en segundo debate, pero los 70 votos que necesita no están asegurados. Por ello, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, insistió en la necesidad que tienen de reunir recursos mediante este impuesto. Muchísima. Para todo el tema de seguridad, nosotros necesitamos del apoyo de la Asamblea, del apoyo ciudadano. Necesitamos reconstruir cárceles, hacer las cárceles nuevas, pero necesitamos reconstruir las cárceles. Tenemos que dar seguridad a las cárceles y eso cuesta harto dinero. ¿Y eso hay que hacerlo con urgencia, ministra? ¿Y el IVA es la salida inmediata que se tiene? Es la liquidez. Por eso es importante. Según Palencia, hay cosas urgentes que solventar: chalecos, armas y munición para la policía, por ejemplo, así como reforzar las cárceles. Habrá muchas otras alternativas económicas, pero para ir fortaleciendo el erario nacional. Sin embargo, esos 70 votos mínimos aún no se suman entre las bancadas. El Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no han cambiado de opinión. Es que con todas las bancadas, además, porque la bancada de Construye también ha dicho el tema del IVA no es una alternativa, el bloque de Pachacuti ha dicho lo propio, y ahí estamos, digamos, en claro que estamos de acuerdo. No vamos a apoyar el impuesto del IVA del 15%, no ratificamos en eso. Las posibilidades del archivo del proyecto para el legislativo y la del Ministerio de la Ley para el Gobierno están latentes. Debemos hacer un análisis técnico, no con un cálculo ni político ni electorero en medida de las circunstancias. Creemos que el día de mañana, de acuerdo a cómo sea la votación, sea en bloque o sea por artículos, iremos tomando nuestras decisiones. Acción Democrática Nacional, bancada del oficialismo, mantiene los cabildeos hasta última hora para captar los votos. Así celebró el pueblo salvadoreño la victoria de Nayib Bukele en las elecciones generales. Cientos de personas acudieron a la plaza central de la capital para festejar, incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales. Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos. Y hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. El día de ayer, cerca de 6 millones de salvadoreños salieron a los distintos recintos para elegir al nuevo presidente, vicepresidente y a los miembros que conformarán la Asamblea Legislativa, en donde, según Bukele, alcanzaron 58 de los 60 diputados que estarán en el Congreso. El partido oficialista Nuevas Ideas figuraba con 1.3 millones de un total de 1.6 millones de sufragios válidos, escrutadas poco más del 30% de las actas. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. El domingo, el Tribunal Supremo Electoral, mediante un comunicado, alertó que los sistemas de escrutinio enfrentan problemas y pidieron a los miembros de las juntas realizar las actas de forma manual y tomar fotos como evidencia. Este lunes, comunicó que procederán con la entrega de las actas al personal de transporte para realizar el escrutinio final. Para el Tribunal Supremo Electoral, hasta el momento, consideramos que la elección ha sido un éxito. Bukele tiene una abrumadora popularidad del 90%. Esta cifra se basa en el plan de seguridad que implementó para enfrentar a las pandillas y que ha resultado en un exitoso plan que hasta el momento ha puesto tras las rejas a unos 76,000 miembros de las maras.